El especialista responde. Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a una nueva edición de El Especialista Responde, el programa que hacemos junto a ustedes. Por eso desde ya los invitamos a escribirnos a través del hashtag El Especialista Responde, a través del cual estaremos respondiendo todas sus dudas y consultas con nuestro especialista de hoy día. Hoy día hablaremos de dolor crónico, una enfermedad que según estudios afecta al 40% de los chilenos a diarios. Importante es poder detectar a tiempo esta patología para poder entregar un tratamiento específico, ya que cualquier tipo de dolor afecta la calidad de la vida de las personas. Cuando estamos frente a un dolor crónico, se lo preguntamos al doctor César Cárcamo, que nos acompaña hoy día, presidente de la Asociación Chilena para el Estudio de Dolor y Cuidados Paliativos. Doctor, ¿cómo está? Muy bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación y poder hablar de dolor crónico. En primer lugar, debo decir y aclarar que dolor no es lo mismo que dolor crónico. Dolor es un evento que podemos sufrir en cualquier momento frente a un golpe, frente a una operación, etc. Pero dolor crónico es una enfermedad. ¿Y cómo se transita de dolor a dolor crónico? Cuando el dolor en forma permanente se mantiene mucho tiempo, es decir, más o menos sobre 3 meses. Entre 3 y 6 meses, con dolor no tratado permanente, se producen cambios en nuestro sistema nervioso central, totalmente aún no completamente conocido, que se traducen en que el dolor se perpetúa y se mantiene per se como una enfermedad propiamente tal. Claro, bueno, tenemos una gráfica especializada sobre los tipos de dolor, porque claro, como usted bien especificaba, el dolor crónico no es lo mismo que el dolor normal. Acá tenemos que hay distintos tipos de dolor y también importante de crónico que no pase a agudo, por lo que ha estado estudiando. ¿Cuándo tenemos un dolor crónico? Cuando un dolor se mantiene sobre 3 meses. Por ejemplo, una persona es operada y después de la cirugía normalmente tiene dolor que va disminuyendo a medida que pasan los días. ¿Por qué? Porque se van produciendo procesos de cicatrización y de reparación. Si esa persona al mes o a los 2 meses persiste con dolor en la zona donde fue operada, esa persona está en riesgo de pasar a dolor crónico, está con un dolor que se denomina persistente. Si sobrepasa los 3 meses, esa es la definición actual, esa persona ya es un dolor crónico. Y en este caso sería un dolor secundario, porque hubo un evento identificable previo a la aparición de dolor. Los dolores primarios son aquellos dolores en los cuales no es posible hoy día, con la tecnología diagnóstica, de poder definir cuál fue el origen. Entonces siempre los secundarios se tratarían desde una enfermedad, desde una operación o desde un golpe. Y los dolores crónicos primarios solamente cuando una persona lleva más de 3 meses con algún tipo de dolor, por ejemplo, en alguna parte del cuerpo. Y que no hay una causa que claramente lo haya desencadenado. Por ejemplo, la cefalea. Nosotros podemos tener una cefalea, un dolor de cabeza, posterior a un golpe, a un traumatismo encefalocraniano, cerrado o abierto. Pero podemos tener una cefalea, una migraña, sin que haya habido un golpe previo o haya una causa. Y esa es una migraña, por ejemplo, primaria. Si tiene un paciente una cefalea con características migrañosas o jaquecosas, después que sufrió un golpe en la cabeza, esa es una migraña secundaria o una cefalea post-TEC. ¿Y cuándo hablamos de dolor agudo? Dolor agudo es el dolor que se produce en un momento específico y que por lo tanto tiene una duración acotada, de un par de días, máximo un par de semanas. Eso es un dolor agudo. ¿Y cuándo saber cuándo visitar a un especialista? Porque, claro, si yo tengo una operación y pasan 3 meses más de dolor, pero a lo mejor si es que es un dolor que aparece de la nada y va persistiendo en el tiempo, uno no sabe cuándo o cuándo será mucho el dolor, cuándo visitar. El dolor hoy día es una de las principales causas de consulta médica y en general las personas que sufren dolor, sea que lleven un par de días, un par de semanas, meses, habitualmente consultan. Ahora, ¿debiera toda persona consultar por la aparición de un dolor previamente sin una causa específica? Es decir, sin un traumatismo previo, sin una quemadura, sin algo que se pueda identificar. Si aparece un dolor y no responde habitualmente al manejo que todo el mundo hace, tomando algún tipo de medicación para el dolor, algún antiinflamatorio, y persiste en el tiempo, esa persona debe consultar. Pero además, si el dolor no es tan intenso, pero se asocia a otras circunstancias, a otras características que se denominan banderas rojas. Por ejemplo, que la persona diga, estoy con dolor hace un buen tiempo, un par de meses, no es muy importante, un dolor abdominal, pero estoy bajando de peso. O he tenido sensación de tener fiebre. O otra sensación, por ejemplo, que de repente tengo sensación de inestabilidad
o siento que una pierna, ¿no es cierto?, no me responde bien. Cualquier característica que se asocie a un dolor que está prolongado debe ser motivo de consulta. Tenemos síntomas también que, bueno, tenemos una gráfica preparada. Además del dolor, hay otros síntomas que nos pueden alertar sobre esta enfermedad. ¿Cuáles son los principales síntomas que podemos revisar? Acá tenemos náuseas, porque el dolor puede causarnos náuseas, vómitos, desmayos. Y también, yo creo que lo más característico es el enrojecimiento o la hinchazón de esta parte afectada cuando es un dolor muscular, por ejemplo. Sí, hay características. Por ejemplo, existen hoy día la nueva clasificación de dolor, que hay una clasificación internacional que es muy conocida, que es la CIE. La última edición es la CIE 10. Hasta la CIE 10, el dolor era un síntoma que acompañaba a alguna enfermedad, claro. Habitualmente un dolor de tipo secundario. En la CIE 11 se considera que si ese dolor lleva más de 3 meses, sea primario o sea secundario, es un dolor crónico y es una enfermedad per se, con características propias de una enfermedad. Y de ahí, dentro de los 5 grupos, está el grupo del dolor musculoesquelético. Y en el dolor musculoesquelético están, por ejemplo, las artritis. Las artritis más común, la más común, por ejemplo, la que tenemos en Chile, es la artritis de rodilla, que se asocia, no toda, pero en este caso se asocia a obesidad y a algunos elementos que no conocemos. Y en el caso de la artritis, se acompaña en la zona de articulación afectada con aumento de volumen, con calor, pero principalmente dolor. Dolor que aumenta cuando la persona tiene que caminar a larga distancia, tiene que subir o bajar escalas, y que disminuye cuando está quieto, cuando está en reposo, cuando descansa. Claro. Y así hay otras características, por ejemplo, los vómitos. Hay dolores, por ejemplo, asociados al otro grupo, el dolor visceral. Hablamos del dolor musculoesquelético, claro, ¿no es cierto?, de los músculos, las articulaciones, los tendones. Está el dolor visceral. Es el dolor proveniente de las vísceras, que tiene otros mecanismos por los cuales se produce el dolor, son otras causas. Y las principales vísceras que producen dolor son las vísceras abdominopelvianas. Abdominales, el estómago, el páncreas, el hígado, el intestino. Esos órganos, cuando se acompañan de patología que producen dolor, habitualmente se asocian a estados nauseosos, claro, vómitos o de desmayo incluso. Sabemos que este tratamiento para el dolor, por ejemplo, a veces no tiene cura, y eso es una de las principales, yo creo que preocupaciones. Mucha gente que se opera, por ejemplo, de artritis o otras enfermedades, persiste el dolor más allá de 3 meses y no es que se deje estar, pero decide ya no ir al médico porque dice, este dolor ya después de operarme va a vivir conmigo. ¿Es tan así? No conocemos cuál es la explicación final, la fisiopatología del dolor crónico. Se asume, igual que en muchas enfermedades, que hay subgrupos de patologías que tienen explicaciones propias, pero en su conjunto no las conocemos. Hay factores que tienen que ver con genes. No hay un gen del dolor específicamente, que haya, ¿no es cierto?, una mutación o se herede ese gen, sea recesivo, sea dominante, etc. No existe eso. Sí, existen varios genes que se están estudiando que pueden favorecer a que la persona tenga una propensión a desarrollar dolor crónico. Pero lo más importante son los factores ambientales. Y aquí hay elementos de todo tipo, de constitucionales, de socioeconómicos, de educación, si hace actividad física, si es gordo, si es flaco, si fuma, claro, si toma alcohol, si es hombre, si es mujer, si es niño, si es viejo. La edad, me imagino. La edad, claro. Cada uno de esos factores se ha estudiado e influye en el dolor. Por ejemplo, respecto al género, las mujeres tienen mayor prevalencia de dolor crónico que los hombres. Las mujeres con menos educación, por ejemplo, que no hayan cumplido la educación básica o la educación media, respecto a mujeres que tengan estudios universitarios, tienen mayor prevalencia de dolor crónico. Las mujeres que tengan menos ingresos económicos tienen mayor prevalencia de dolor crónico. Las personas gordas, los que son obesos, tienen mayor prevalencia de dolor crónico, especialmente artrosis, especialmente rodilla. Pero los flacos, también, las personas muy flacas, también tienen mayor prevalencia de dolor crónico y de depresión. O sea, muy flaco es riesgo de depresión y de dolor crónico. Si hace ejercicio, tiene menos dolor crónico que no hacer ejercicio. Pero y hay puede desarrollarle algún tipo de lesión que después Hay algunos ejercicios, por ejemplo, que sirven para algunos. Por ejemplo, claro, el tai chi sirve para los reumatismos. El tener un personal trainer para fortalecer la musculatura sirve para la fibromialgia. Claro. Ejercicio en piscina sirve, por ejemplo, para el lumbago, para el dolor de espalda. Eso. El fumar
Si la gente que fuma tiene mayor dolor crónico. La gente que tiene dolor crónico fuma más. La gente que bebe alcohol tiene mayor prevalencia de dolor crónico. Los pacientes con dolor crónico tienden a abusar del alcohol. ¿Por qué? Porque el alcohol produce un efecto transitorio de analgesia. Claro. Y tienden a buscar ese efecto junto con los otros efectos del alcohol. Respecto a los ingresos económicos, por ejemplo, si la persona está desempleada, tiene más riesgo de tener dolor crónico. Si la persona tiene dolor crónico, habitualmente puede estar mucho tiempo en licencia y habitualmente pierde su empleo. Y al perder su empleo y al estar desempleada, se agrava el dolor crónico. Los aspectos de si las personas tienen abuso, independiente de la edad, si son abuso durante la adolescencia, abuso durante la vida diaria, sea un abuso privado, violencia intrafamiliar, o sea un abuso público, tienen mayor prevalencia de dolor crónico. Son muchos los factores, es un tema multidimensional, muy complejo. Doctor, también tenemos patologías asociadas a estos dolores crónicos. Por ejemplo, se da más en cierto tipo de enfermedades, por ejemplo, la gente que sufre de lumbago, osteoartritis de rodilla, síndrome de hombro doloroso y también osteoartritis de cadera. Sí. Las patologías que acompañan al dolor crónico, lo que es conocido por la gente es que si una persona tiene dolor y el dolor es diario y no lo deja dormir, le impide trabajar, le impide desarrollar sus actividades de la vida social, empieza a deprimirse. Claro. Entonces la depresión acompaña al dolor crónico. Los pacientes con depresión previa tienen más riesgo de tener dolor crónico. Pero respecto hay otra información que no está muy disponible hasta ahora y que es preocupante. Y que es, por ejemplo, se ha estudiado pacientes que tienen enfermedad pulmonar crónica, enfisema, pacientes que no es bronquitis crónica, que es producto del cigarro. Si se sigue a los pacientes con enfermedad pulmonar crónica y pacientes con enfermedad cardíaca crónica, coronaria o insuficiencia cardíaca, y se separa a aquellos que tienen dolor crónico con enfermedad pulmonar crónica o dolor crónico con enfermedad cardíaca versus los que tienen la enfermedad pero no tienen dolor crónico, los que tienen dolor crónico mueren antes. Entonces ahí hay un tema respecto al impacto de ida y de vuelta respecto al dolor crónico y la enfermedad crónica. El dolor crónico no solo es un problema económico, social y que transforma a una persona a su vida, digamos, en una situación de muy mala calidad de vida, sino que también tiene impacto sobre la sobrevivencia de las personas, de ciertas personas. Entonces, por eso es importante abordarlo. Nosotros como ACHED, la Asociación Chilena para el Estudio del Dolor y los Cuidados Paliativos, estamos muy preocupados en tratar de que se muestre, salga a la luz este problema. Una prevalencia cerca del 40%, entre el 30 y 40%, es un problema de salud pública. Y no solo por el impacto económico que tiene, sino por lo que le estoy diciendo. Tiene además impacto sobre la sobrevida de las personas. Y se requiere el manejo especializado, como una mirada de salud pública, a nivel de la atención primaria, que sea manejado adecuadamente, se derive a las unidades de dolor crónico a nivel secundario y terciario, y después vuelva, una vez que se inicie el tratamiento del diagnóstico, vuelva a la atención primaria. ¿Por qué? Porque los estudios han demostrado de que si se le pregunta a 10 pacientes que tienen dolor crónico y que están tomando tratamiento, ¿cómo es el tratamiento? Y el 80%, 8 de cada 10, dice que el tratamiento tiene poco o ningún efecto sobre su dolor. Y hay otras estadísticas. De todo el gasto que se hace en dolor crónico, que incluye medicamentos, rehabilitación, quine, atención médica, todavía hay un 20% de gastos hospitalarios, es decir, hay pacientes que no se logra el control adecuado de su dolor crónico en forma ambulatoria y se tienen que hospitalizar para el manejo del dolor, cuando no debiera ocurrir que requiera hospitalizarse para el manejo del dolor crónico. Doctor, nos han llegado algunas preguntas a través de nuestras redes sociales, así que vamos a leerlas e invitar también a responderle a nuestra audiencia. Tamine Culqueo pregunta, ¿la espalda duele por estrés? ¿Cuándo es necesario ver a un especialista? Así es. Una persona no tuvo ningún traumatismo, no tuvo caída, no tuvo nada, y un día de repente despierta y no se puede levantar porque le duele la espalda. Yo les digo que esas personas hagan un examen a su vida hacia atrás
y se van a encontrar con factores estresores, con estreses laborales, domésticos, estrés público, algún tipo de estrés. Efectivamente, el estrés puede inducir dolor e inflamación de los músculos y de las fascias. La enfermedad que involucra no una inflamación regional, como puede ser a nivel de la espalda, el lumbago, sino que más bien a nivel difuso, es la fibromialgia, y que tiene elementos, ¿no es cierto?, asociados a estrés. Bueno, efectivamente, la respuesta es sí, y lo que no hay que hacer es acostarse y guardar cama. No guardar cama porque se agrava el lumbago. La persona debe tratar de mantener sus actividades, tomar un antiinflamatorio que puede ser y tiene pocas reacciones adversas, que es el paracetamol. Puede tomar paracetamol, 500 miligramos cada 6 horas, o si duele mucho la espalda, 1 gramo cada 8 horas, y agregarle, sí o no, otro antiinflamatorio más potente. Y habitualmente con eso, manteniendo cierta actividad y fijándose, basta que se fijen en cuál es el estrés o el estresor, claro, que habitualmente en un par de días también logran es algo disminuir, salen del postural elemento. todo lo del lumbago. Vamos a ir a una pausa comercial y ya volvemos con más preguntas acá del especialista, y hoy día estamos hablando de dolor crónico. Estamos de vuelta ya en El Especialista Responde, hoy día hablando de dolor crónico, una patología que afecta también a 3 de cada 10 chilenos. Hoy nos acompaña el doctor César Cárcamo, presidente de la Asociación Chilena para el Estudio del Dolor y Cuidados Paliativos. Doctor, estábamos revisando preguntas de la gente en relación al dolor crónico. Así es. Dulce María Palma Córdoba dice: tengo una hernia discal, pero día y noche tengo un dolor permanente en mis piernas, sobre todo en la izquierda hasta la planta del pie. ¿Qué puedo hacer? Bueno, ella efectivamente tiene una lumbociática, es decir, tiene una enfermedad en la columna que le produce dolor en la columna, pero uno de los discos, que son los amortiguadores que están entre hueso y hueso, entre las vértebras, que impide que el hueso se toque con el hueso, ha tenido una pequeña falla estructural, por así decirlo, se ha formado una pequeña inflamación, y esa inflamación está comprometiendo uno de los nervios que van hacia la pierna. Eso es la ciática. Tienen dolor de espalda, lumbago, y tiene ciática, dolor de la raíz, lumbociática. Bueno, lo que tiene que hacer ella es tomar medicación. Aquí hay una pequeña diferencia, es que junto con el antiinflamatorio tiene que tomar un medicamento adicional que es específico para el dolor de la raíz, el dolor de la pierna, del nervio, y que habitualmente es un medicamento que se llama pregabalina, pero que necesita que la vea un especialista, porque la pregabalina puede tener algunos efectos adversos. Algunas personas pueden producir mareo, si trabaja conduciendo no puede conducir, no puede ser chofer, por ejemplo, si necesita trabajar haciendo manejo fino con las manos, tampoco, etc. Hay algunas contraindicaciones. Y también dependiendo del tamaño de la hernia. Si el tamaño es muy grande la hernia, habitualmente el dolor es muy intenso, pero si el tamaño es muy grande y tiene pérdida de fuerza de la extremidad, es decir, distinto es que pueda caminar sin problema y está con dolor, y la dificultad para caminar es por el dolor, a que la pierna tienda o la sienta que es inestable, que habitualmente tenga tendencia como a caerse. En ese caso tiene que visitar, ¿no es cierto?, un médico especialista en columna, porque a lo mejor va a requerir cirugía para esa hernia. Tenemos más preguntas. Di Aramo dice: ¿el síndrome facetario tiene algún arreglo o este dolor es para siempre? Primero aclaremos qué es lo que es el síndrome facetario. Bueno, no quiero ser yo el que traiga las malas noticias. Bueno, el síndrome facetario se refiere a un cuadro que en la práctica es dolor de espalda, lumbago, pero proviene de dolor por inflamación de las articulaciones de la columna, que son las facetas, que son las articulaciones entre hueso y hueso que permite que uno se agache, rote, etc. Habitualmente, me va a disculpar quien está preguntando, pero cuando las personas son jóvenes, la inflamación no indica artrosis o deterioro de la articulación, y tiene un buen pronóstico. Con reposo, kinesiología, antiinflamatorio, tiene un buen reposo. Cuando la persona es mayor, habitualmente refleja artrosis, es decir, daño en la articulación. Y ese hoy día, lamentablemente, no tenemos una medicina que nos permita recuperar la articulación. Esa artrosis progresiva
no podemos hoy día predecir con qué velocidad va a aumentar la artrosis y habitualmente no es suficiente el antiinflamatorio, habitualmente hay que ir hacia algún procedimiento como lo que se denominan bloqueos facetarios. Bloquear la faceta, es decir, introducir una aguja dentro de la articulación e introducir habitualmente un antiinflamatorio potente como son los corticoides. Con eso se logra un control satisfactorio, adecuado, pero habitualmente transitorio. Transitorio, claro. Hablemos de tratamientos para este dolor crónico, porque existen tratamientos de fármacos, pero también lo que más llama la atención es que es mejor evitar la causa que te provoca este dolor. Y también están los cuidados paliativos, ¿no? Sí. Dependiendo del tipo de dolor, están claro. los tipos de fármacos que se pueden utilizar. Están los antiinflamatorios en general, los esteroidales, los corticoides. Están los fármacos que actúan sobre el impulso nervioso y que eso está indicado para el dolor neuropático. Está el dolor visceral, que habitualmente se asocia con antiespasmódicos, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero destacar es que no es la farmacoterapia es lo único. Como ya mencioné anteriormente, el dolor es multidimensional, claro. Abarca muchos aspectos de la vida. Por lo tanto, se requiere un equipo de salud que enfrente al paciente y le ofrezca distintas alternativas terapéuticas. Una parte de los fármacos, pero también muchas veces cuando hay depresión o hay trastornos que se llaman adaptativos, la persona está con una baja general del ánimo, está muy depresivo, ve que no tiene solución, ve todo negro, con un pensamiento catastrofizante que se llama, que ve que está en un hoyo que no va a salir, requiere apoyo, por ejemplo, requiere psicoterapia. Hay especialistas, ¿no es cierto?, en rehabilitación que requieren, ¿no es cierto?, recuperar el rango articular, la musculatura. Hay especialistas, ¿no es cierto?, que hacen que el paciente pueda hacer algún tipo de terapia adicional, no una terapia física, pero una terapia que lo saque de estar todo el día pensando en dolor. Y, es muy importante, el trabajo, el mantener el trabajo en la medida que se pueda, también es analgésico, es terapéutico, porque el trabajo implica distraerse un poco del dolor. Uno estando en la casa con dolor todo el día, uno está todo el día focalizado en el dolor. En el trabajo, con las preocupaciones que significa el trabajo, con las tareas, con el jefe que está encima. De alguna manera, yo les digo a mis pacientes, en la medida de lo posible, tratemos de retornar al trabajo, porque el trabajo les va a ayudar para salir de esta situación que usted cree que no va a poder salir. El ejercicio, ya mencionábamos algunos tipos de ejercicio. Bajar de peso, claro. Dejar de fumar. Una vida más saludable. Que es una vida saludable. Sobre aspectos nutricionales, en realidad no hay mucha evidencia, pero hay algunas cosas que pueden servir. Por ejemplo, si el paciente tiene niveles de vitamina D bajos en la sangre, el poder recuperar esos niveles ayuda. El poder, ¿no es cierto?, recibir vitaminas, ¿no es cierto?, suplementación vitamínica, también ayuda. Es un manejo integral, completo, que se tiene que hacer sobre el paciente. Sobre la persona. Doctor, y cuando hablamos, por ejemplo, usted mencionaba la fibromialgia, que es una enfermedad en la que no se conoce mucho y que también está un poco diagnosticada de acuerdo a causas mentales de la persona, de estos tipos de dolores. Bueno, efectivamente la fibromialgia no se sabe mucho. Sí, es importante destacar de que está reconocida como una enfermedad como tal. Hace 15, 20 años atrás se dudaba de que las personas tuvieran esa enfermedad y se decía que su problema estaba solo en la cabeza, claro, que era un problema psicológico. Eso no es cierto y yo creo que hoy día la medicina, la ciencia médica tiene claro que es una enfermedad en sí, porque está demostrado que entre los músculos, este es un músculo, este otro músculo, existe una fascia, que es una separación. Y esa fascia normalmente en los músculos fluyen suavemente. En la fibromialgia hay una inflamación de esa fascia. Por lo tanto, los movimientos, existe la enfermedad, claro, y los movimientos de ciertos músculos producen mucho dolor, principalmente lo que se llama las articulaciones, a nivel de los hombros y a nivel de las caderas. Pero abarca también el cuello, la espalda, las piernas. Tratamiento para la fibromialgia en general, el manejo es sintomático, pero los pacientes también requieren complementar, también requieren revisar cómo está su vida, cómo están los estresores de la vida, si requieren psicoterapia o claramente si están depresivos,
Muchos pacientes con fibromialgia en la práctica además tienen una depresión que no está siendo tratada. Son pacientes que requieren moverse. La piscina, el agua tibia en una piscina favorece, ¿no es cierto?, el que puedan recuperar el rango articular. Yo les recomiendo, por ejemplo, a mis pacientes yoga. Y bueno, ahora están las restricciones, pero hay un yoga que es con temperatura, el Bikram. Claro. Que también les recomiendo, porque con la temperatura los músculos tienden a aflojarse un poquito, duelen menos y permiten hacer los ejercicios, las elongaciones con menos molestias. Pero la enfermedad es real, existe. No tenemos hoy día, lamentablemente, un tratamiento específico, un fármaco específico. Muchas gracias, doctor. Le damos las gracias por haber venido a nuestro programa. Y para saber más sobre el dolor crónico, en nuestro sitio web 24horas.cl hemos preparado un completo informe sobre esta patología que, como ya mencionábamos, afecta a 3 de cada 10 chilenos. ¿Cuáles son sus consecuencias, síntomas y tratamientos? En 24horas.cl podrá encontrar toda esta información. Y con esto nosotros despedimos esta edición del Especialista Responde, pero nos vemos la próxima semana.